¿Por qué hay una foto de un accidente de tráfico en una exposición? Porque en realidad no se trata de un accidente de verdad, sino de una escenografía en la que se simula que ha ocurrido un accidente de coche. Su autor, Jon Mikel Euva, trabaja normalmente así, creando imágenes de situaciones extrañas, pero a la vez cotidianas, las cuales construye combinando fotografías de su archivo personal y generando escenografías como esta. ¿Y para qué se inventa situaciones que en realidad no han ocurrido? A. Para llamar la atención sobre determinados temas, como por ejemplo, en este caso, para sensibilizar a la población sobre los accidentes de tráfico. B. Porque su objetivo es generar situaciones que despierten la sensación de extrañeza y de misterio en el espectador. C. En realidad no se las inventa del todo, sino que recopila noticias del periódico, las lee y luego las escenifica para fotografiarlas. ¿Por qué están estas sillas amontonadas en lugar de estar colocadas sobre el suelo para poder sentarse en ellas? Porque las sillas que aparecen aquí funcionan como material artístico, no como objetos con una utilidad concreta. En lugar de utilizar madera, mármol u otro material, el artista Carlos Schwartz elige objetos cotidianos, en este caso sillas, una escalera y tubos fluorescentes, para construir una obra tridimensional a modo de una especie de escultura. ¿Pero es o no es una escultura? A. No es una escultura, aunque tenga 3 dimensiones y ocupe un espacio. B. Sí es una escultura, lo que pasa es que es una escultura moderna. C. En realidad no es siquiera una obra de arte, sino una broma que quería gastar el museo a los visitantes. ¿Por qué esta obra aparece dividida en varias partes? Está hecha así adrede. Es un políptico, que es un tipo de obra, generalmente una pintura, aunque también pueden ser relieves de madera o de marfil, que consta de varios paneles o secciones. Abundaron en la Edad Media y en el Renacimiento, sobre todo para la representación de escenas religiosas en los altares. Aunque este no es el caso, muchas veces contienen un panel central de mayor tamaño, a cuyos lados se sitúan otros más estrechos, pero siempre las escenas representadas guardan relación entre sí. Y en este caso en concreto, ¿qué técnica utilizó el artista para hacerla? A. Impresión digital sobre tela. B. Pintura al óleo sobre lienzo. C. Una combinación de costura y pintura.
¿Por qué hay metido en esta obra un objeto viejo, roto y oxidado? Porque a su autor, el artista bosnio Stipo Pranico, le encantaba incorporar a sus obras objetos viejos que encontraba por azar. Pensaba que dichos objetos, por el hecho de ser antiguos, tienen más valor, porque contienen historias, recuerdos y la memoria de quienes alguna vez los utilizaron o los poseyeron. En este caso se trata de una especie de tamizador metálico usado probablemente para separar granos de cereales. ¿Y por qué se llama la obra de los días de Canarias? A. Porque aunque nació en Bosnia, el artista pasó su infancia en Canarias. B. Porque cuando una vez vino de vacaciones al archipiélago, el artista se quedó fascinado con las islas y creó esta obra en su honor. C. Porque entre 1989 y 2012, Stipo Pranico vivió en Lanzarote, donde creó gran parte de su obra. ¿Por qué hay varios dibujos en una misma hoja? Porque es una composición colectiva hecha por varios artistas, cada uno de los cuales dibujó en un rectángulo de una misma cuadrícula. En realidad, se trata de uno de los juegos surrealistas que un grupo de artistas inventó durante sus meses de estancia en la villa Aire-Belle en Marsella, entre finales de 1940 y principios de 1941. Otros juegos fueron los llamados cadáveres exquisitos y las barajas de naipes. ¿Y por qué se dedicaban a inventarse juegos surrealistas? A. Porque como eran de distintas nacionalidades y no se entendían entre ellos, era la manera de poder hacer algo juntos. B. Para hacer más llevadera su estancia a la espera de que llegara el barco con el que partir del puerto de Marsella. C. Para luego proponérselos a los escolares de las escuelas de Marsella y así explicarles qué era el surrealismo. ¿Por qué resulta tan extraña la criatura que aparece en esta obra? Porque sus extremidades anteriores son inusualmente pequeñas comparadas con el tamaño de su cuerpo. En lugar de patas parecen una especie de manos, lo que la convierte en una criatura ambigua que, aunque de apariencia predominantemente animal, presenta también rasgos humanos. Magritte, el autor de la obra, nos habla de esta manera de la naturaleza animal y salvaje que, según él, se encuentra también en lo más hondo de las personas. ¿Y cuál es la razón por la que Magritte veía este lado salvaje y animal en los seres humanos? A. Porque era un gran defensor de la teoría evolucionista de Darwin, según la cual los humanos y los monos compartimos un antepasado común. B. Porque pintó la obra en el periodo de entreguerras, justo después del horror y la destrucción de la Primera Guerra Mundial y antes de que estallara la Segunda. C. Porque de pequeño vivió en una aldea de una comunidad indígena de América Central y pasó toda su infancia en contacto con muchas especies de animales salvajes.
¿Por qué nos parece que este cuadro ha sido pintado por un niño pequeño? Porque es una pintura naif o primitivista, que es como se denominó a principios del siglo XX a las obras caracterizadas por la sencillez e ingenuidad de sus representaciones, las figuras esquemáticas, la falta de volumen y de perspectiva, y el gusto por la representación de los detalles y por los temas vinculados a la naturaleza son algunas de las características más relevantes de este estilo. Con él se identificaron, por un lado, las creaciones artísticas de las sociedades primitivas y, por otro, la obra de artistas del mundo desarrollado que querían rebelarse contra el realismo y el academicismo imperantes en aquella época. ¿Y cuál es el caso en esta obra? A. Su autor pertenecía a una sociedad considerada primitiva. B. Su autor era un pintor francés que quería rebelarse contra la pintura de las academias de arte de París. C. Su autor era un niño aborigen que estaba aprendiendo a pintar. ¿Por qué hay una pintura figurativa tan grande en esta exposición de arte contemporáneo? Porque sus autores se sirven de un género artístico aparentemente más convencional, como es la pintura de gran formato, para crear obras que en realidad no tienen nada de convencionales ni de tradicionales. Utilizan la pintura para representar extrañas escenas, casi siempre protagonizadas por jóvenes y adolescentes, que son susceptibles de interpretarse de muy diversas maneras. De este modo, plantean al espectador cuestiones o problemáticas muy actuales que no tienen soluciones ni respuestas claras ni únicas, como por ejemplo la sensación de incertidumbre en la que en muchos sentidos se ven sumidos la mayoría de jóvenes en la sociedad contemporánea. ¿Pero por qué hay una frase escrita debajo de la escena? A. Porque en realidad la escena está inspirada en la viñeta de un cómic que les gusta a los artistas. B. Porque es el título secundario de la obra. C. Porque esa frase en realidad forma parte de la propia obra, igual que todo lo que aparece pintado en ella.